Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse al encuentro del día de hoy, donde trataremos el tema de trastornos de la conducta alimentaria. La profesional a cargo de la charla de hoy es la licenciada en psicología Silvina Camino. Es diplomada en psiconeuroinmunoendocrinología, terapia de duelo y profilaxis en salud mental, formada en terapia cognitivo-conductual y sistémica y especialista en terapia de familia y crianza positiva. Bueno, es muy interesante el tema de hoy, espero que a todos les guste la charla. Yo les voy a pedir, como siempre, que mantengamos los micrófonos silenciados para no intervenir en el desarrollo de la conversación. Cuando termine, vamos a dejar un lugar para preguntas, como siempre, que de todas formas las pueden ir mandando por el chat y las podemos leer de manera ordenada cuando Silvina termine con la exposición. Así que bueno, no les robo más tiempo, ya podemos empezar con el encuentro. Bueno, ¿me escuchan bien todos? Buenas tardes a todos. Gracias por hacerse este ratito para charlar sobre este tema tan interesante. Poder abordarlo también desde el área de salud mental, más allá desde el área médica y demás. Así que la idea es que podamos ir abriendo lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, todos, porque hay muchos. A veces resumimos cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria los que más conocemos o escuchamos y hay muchos otros. Y es interesante para aquellos quienes tienen hijos adolescentes y demás, también, y adolescentes y adultos también estar atentos a algunas otras cuestiones que también forman parte de los trastornos de la conducta alimentaria y los abordamos interdisciplinariamente. En general, los aborda el área de salud mental, el área de nutrición y también el área clínica o incluso también a veces el área de psiquiatría. ¿Sí? Bueno, eh, voy a compartir pantalla del documento. Vos me decís, Andrea, sí. Sí, estaba compartida, yo ya estoy viendo la primera diapositiva. Bien, dame un momento, por favor. Bien. Bueno, la primera diapositiva un poco alerta sobre esto, sobre las dietas cuando empiezan estas cuestiones. Ya sea en la adolescencia, entonces empiezan con esta palabra, con la palabra dieta. Yo siempre digo que quizá cuando los chicos empiezan en la preadolescencia, entre los 12, 15 y después un poquito más, hablar de la palabra dieta, poder conversar con ellos sobre cuál es la conducta alimentaria que tienen, cuál es el vínculo que tienen con la comida, más que la palabra dieta. La palabra dieta un poco ya está pasada de moda para todos, incluso para también nosotros, y es empezar a trabajar sobre cuál es la conducta que yo tengo con la comida, cuáles son los alimentos que yo elijo consumir, cuál es mi manera de comer. Eh, entonces, la palabra dieta siempre, cuando la escucho, plantean Eh, esto de, Ahí se quedó sí, congelada la imagen. Vamos un cachito para atrás. La palabra dieta y ahí como que se quedó congelado. que decía que la palabra dieta en los adolescentes siempre es importante poderla tomar y escuchar en el orden de qué está pasando más atrás de eso, cuando surge de ellos, ¿no? Quizá cuando es una alerta que nos hace un médico por una cuestión endocrinológica y demás, sí, pero cuando surge de ellos, porque a veces viene de la mano de compañeros del colegio y demás, es interesante estar alertas, por esto puse esa palabra en particular como una palabra de alerta, ¿no? Pensar que algo que es muy formativo en nuestra personalidad es la autoestima, ¿sí? Que es el grado en que nosotros nos aceptamos a nosotros mismos. La valoración que nosotros hacemos de nuestras cualidades y de las características más significativas que tenemos. No solo las físicas, ¿no? Porque hay una foto mirándose al espejo, el color del pelo, si el pelo lo tengo largo, si mis ojos son de tal o de cual color, sino también de las cualidades y características emocionales.
para poder abordar, no sé, un compañero que me hace un comentario respecto a mi cuerpo o ir a comprar una remera que me guste y que esa remera no me entre. Entonces, la autoestima es algo que intentamos siempre, si lo pensamos desde infanto juvenil, pensamos en, bueno, en de alguna manera fomentarla, ¿no? Porque es algo que a largo plazo es una herramienta, la autoestima, que es una herramienta importantísima para todas las áreas. Bueno, acá estamos puntualmente hablando de TCA, pero para todas las áreas, ¿sí? Entonces, dentro del mapa de la autoestima, hablamos de la autoestima en sí, que tiene que ver cómo yo me percibo, cómo de alguna manera puedo percibir cuáles son mis cualidades, mis virtudes y demás. La asertividad que yo tengo para de alguna manera resolver ciertas cuestiones que se pueden presentar, se me pueden ir presentando. Las expectativas propias ajenas, acá interesante a tener en cuenta las propias y las ajenas, ¿no? Volvemos, si hablamos de una población infanto-juvenil, pensamos en cuánto estímulo tienen los chicos hoy de cómo tiene que ser un cuerpo o de cómo sería un cuerpo perfecto, ¿no? Eh, Hoy está un poco cambiado, antes en una época quizá tener un cuerpo determinado, quizá más pulposo, las mujeres era como mucho mejor. Hoy en día es todo lo contrario. Esto va cambiando, ¿sí? Y a veces en función de ir encajando en esos cánones, sobre todo en la adolescencia, de alguna manera se generan esas distorsiones cuando yo no llego a eso, este, cuando sobre todo la expectativa de los demás es que los cuerpos sean de determinada manera, hegemónicos, armónicos, ¿no? Siempre como que más que nada en la mujer está esto armado de que tiene que ser algo armónico, hegemónico, como algo muy instalado socialmente. Otro recurso importante dentro del mapa de la autoestima es la tolerancia a la frustración, ¿no? Que bueno, esto de alguna manera ahora, después, al finalizar, Florencia, voy contestando las preguntas. Es súper interesante la pregunta que haces. Con respecto a la tolerancia a la frustración, es de alguna manera quizás reconocerme distinto en algo. Por lo pronto, no sé, en ser, no sé, pelirrojo, en tener una altura determinada, desde ser muy alta, muy alto, a quizá no tanto, a tener un cuerpo quizás, no sé, más con una contextura muy grande o con una contextura más pequeña, y que esto de alguna manera es así y que yo puedo hacer algunas cosas o puedo implementar algunos recursos para modificarlos, pero después hay algo que tiene que ver ya con mi estructura y eso también es parte de la autoaceptación, del autocuidado, ¿sí? De reconocer que las expectativas quizás esas propias no se cumplen o que son más ajenas que propias. Todo acá es como que va, es como un entrelazado el mapa de la autoestima, ¿no? Y por sobre todo el autocuidado. Y que eso los papás lo podemos fomentar mucho cuando quizás los chicos traen cuestiones del estilo de comentarios que en el cuerpo. Y estos comentarios surgen a edades muy tempranas, ¿eh? Quizá no tan concretos como se pueden hacer en la adolescencia, pero por ejemplo, niños, no sé, de primer grado que por ahí no se tienen que elegir en la clase de educación física y haya un compañero que no lo eligen porque corre lento. Es una manera de catalogar de alguna manera una condición, porque bueno, ese compañero por ahí corre lento porque por alguna cuestión que hace que no pueda correr más rápido. Entonces es el último que elijo o este compañero corre, no puede correr tan rápido porque todavía no se terminan de armar bien las palabras, eh, pero es una manera de empezar como a incorporarle algo al otro en el orden de lo que el otro puede o no puede. Entonces es muy importante como papás que siempre vayamos como acompañando estas cuestiones. Digo como papás, como digo como hermanos, si nos encontramos con una hermana que quizá la escuchamos que dice algo o tiene un discurso, hermanas, amigas, ¿no? Que podemos ahí como intervenir un poquito. Eh, es uno de los aspectos básicos sobre los que se va a cimentar la personalidad en la infancia. Entonces,
El autoestima es muy importante fortalecerla, ¿no? En el esto del reconocimiento de que todos somos distintos, que cada uno tiene sus propias características, que eso no nos transforma en mejores ni peores, simplemente en distintos. Es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? De alguna forma es la idea que uno tiene de sí mismo, ¿sí? Y que también está en constante cambio, porque siempre es un recurso que está en constante cambio, pero que sobre todo en la adolescencia la autoestima sufre variaciones y fluctuaciones porque la mirada del otro, primero porque son cambios inherentes a la etapa, y la mirada del otro se vuelve una mirada muy trascendental y definitoria a veces. Define si mi cuerpo es correcto, si es correcto lo que estoy diciendo, si es correcto cómo lo estoy sintiendo, cómo lo estoy expresando, si para encajar en un determinado grupo de alguna forma tengo que cumplir determinados requisitos. Por eso la importancia de la autoestima, el autocuidado, el reconocimiento y demás, ¿cierto? Respecto a esto, viene de la mano un poco la imagen corporal. La imagen corporal no es un reflejo de lo que vemos en el espejo. Yo me puedo mirar al espejo y puedo, o cualquier persona, y puede tener una imagen corporal que diste totalmente de la que el de al lado me dice. Entonces quizá el de al lado, la persona que está al lado mío me puede decir, estás hermosa o te ves muy bien, pero la realidad es que la imagen corporal es cómo yo me percibo y me veo al espejo. Entonces es nuestra representación interna, es la representación que yo tengo psíquica, que se construye a partir de cómo pensamos, sentimos, cómo vivimos nuestro cuerpo, qué cosas nos han sucedido también, que de alguna manera eh, es lo que forman esa imagen corporal. Entonces cuando a veces escuchamos a alguien que nos habla de su propio cuerpo y que nos dice no me gusta cómo me siento o no me gusta tal cuestiones, esto de que, bueno, es como esa persona se está viendo, ¿no? Cómo se ve esa persona al espejo en base a esto, a la representación interna y la representación propia, que tiene que ver con todos estos factores, no solo con lo que el espejo me refleja. Eh, en la imagen corporal intervienen muchos factores, las experiencias que hemos tenido con nuestro cuerpo, ¿sí? No sé, las personas que quizá han tenido hijos, las personas que quizá tuvieron muchas fluctuaciones de peso, las personas que tuvieron alguna enfermedad y debieron tomar alguna medicación que quizás hizo que tuvieran en algún momento sobrepeso y al descender de peso quizá el cuerpo ya cambia, las personas que toman, que tienen que tomar de por vida alguna medicación y que hacen que el cuerpo sufra algún cambio, los modelos y las influencias sociales, un poco lo que hablábamos antes, las creencias y los ideales, las conductas hacia nuestro propio cuerpo, ¿sí? El autocuidado, el tema este que yo decía antes de si yo no tengo un buen vínculo con la comida, si yo no hago actividad física, si yo no reconozco el cuerpo como parte de un todo y no solo como un vehículo que me transporta hacia un lugar al otro y al otro sin cuidarlo, bueno, eso es una conducta que yo estoy teniendo hacia mi propio cuerpo. También acá entra esto del autocuidado. La personalidad, ¿sí? El perfeccionismo, la autoexigencia respecto a un poco esto va de la mano de los modelos y las influencias, de las creencias, muchas veces familiares, muchas veces hay creencias familiares de, no sé, antes se decía, si el bebé era gordito, súper gordito, estaba sanito. Entonces, para ser sanito parecía que de alguna forma había que tener un determinado peso, y si era flaquito, entonces, o si alguien está flaco es porque está enfermo, o si alguien tiene un poco más de peso es porque está excedido. Entonces, estos son todas muchas creencias e ideales que terminan de alguna manera generando modelos y a veces si no tenemos nuestra imagen corporal un poco armada, terminan haciendo como generando cierta duda, ¿sí? El desplazamiento de otros problemas, muchas veces cuando transitamos otras cuestiones, bueno, hablamos de enfermedades, hablamos de quizá tener que tomar alguna medicación que genere un aumento de peso, hablamos de los embarazos que a veces hacen que el cuerpo nos cambie,
son todas cuestiones que también van a intervenir en esa imagen corporal que va cambiando, insistimos, no es la que vemos en el espejo. Ciertos desórdenes nutricionales, esto que yo hablaba de el vínculo con la comida. Entonces, si yo de alguna forma no tengo acomodado cierta conducta alimentaria, lo más probable es que, no sé, algo tan simple como si por ahí desayuno un café a la mañana y recién mi primera ingesta es en el almuerzo, lo más probable que suceda es que, bueno, que en el almuerzo almuerce de más y ahí se empieza a hacer como todo un desorden, ¿sí? Eh, por poner un ejemplo, el feedback externo es lo que hablábamos antes, es qué me devuelve el otro de lo que está viendo, también teniendo en cuenta eh, que eso otro que el otro está viendo es la imagen que el otro de alguna manera está viendo en su propio, en el espejo, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí, yo te escucho perfecto, ¿eh? Ah, perfecto, Sí, sí, perfecto. ya tenemos algunas Bien. preguntas en el chat, así que cuando hagamos una Sí, no, pausita te me leo. sonaba el teléfono sin parar y digo, capaz que yo estoy hablando y como No, nadie no, no, habla. no, se escucha Ok, perfecto. bien, gracias, perdón. Bien, entonces hasta acá la importancia de la imagen corporal y de lo que yo veo en mi espejo y cómo lo percibo, ¿sí? Mi percepción. Eh, Entrando puntualmente en los TCA o trastornos de la conducta alimentaria, son afecciones graves, ¿sí? Que se relacionan con conductas alimentarias que van a afectar negativamente la salud, las emociones y en general la capacidad de desempeñarnos en áreas importantes de nuestra vida, como puede ser, no sé, el colegio, un chico, una chica, un chico que tiene que abandonar el colegio porque tiene que hacer un tratamiento, el trabajo. eh, Nuestras relaciones de pareja, por nuestras relaciones familiares, nuestros vínculos. Entonces, bueno, tiene que ver con afecciones que ya son mucho más, de alguna manera, severas. La multideterminación de la conducta alimentaria tiene que ver con tres factores que son interesantes a pensar. Los predisponentes, que van a ser factores que nos van a predisponer a que por ahí haya un trastorno de la conducta alimentaria, como pueden ser los socioculturales, los individuales o los biológicos, ¿sí? Acá es importante pensar qué actitudes anormales existen respecto de la forma y el peso, ¿sí? Esto de los socioculturales es lo que venimos hablando. Un cuerpo que parecería de alguna manera que es eh, hegemónico o armónico es un cuerpo que es de determinada manera, ¿sí? Los individuales es esto de las creencias que hablábamos antes. Y los biológicos quizá tiene que ver con antecedentes. Hay muchas personas que tienen sobrepeso, barra, obesidad, que es una enfermedad también, también es un trastorno de la conducta alimentaria, hasta hace no muchos años, pero ahora ya sabemos que salió una ley en donde es un trastorno de la conducta alimentaria, es una enfermedad, hay tratamientos para hacer, hay cirugías para hacer, la cirugía bariátrica, ¿sí? Que las deben cubrir las obras sociales porque es una cuestión, esto es una enfermedad y es un predisponente biológico, ¿sí? ¿Puede haber factores desencadenantes? Sí. ¿Cuáles? Que a todo esto, ¿sí? Que a alguna cuestión sociocultural que quizás yo en algún momento de mi vida no me hace mella y pasa, algún estresor, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, alguna cuestión que me está sucediendo en el curso vital, me hace empezar a dudar de eso que yo tenía tan firme. Entonces, quizás no se puede empezar con una dieta extrema para sentirme más cómoda con mi cuerpo o con pérdida de peso, con inapetencia o a comer de más, ¿no? Acá pueden ser varias cuestiones. Y después están los factores perpetuantes. No es porque duren toda la vida, pero sí es porque de alguna manera duran un tiempo y es muy importante atenderlos. Es esto que hablábamos antes. Los trastornos de la conducta alimentaria son eh, afecciones graves, ¿sí? Entonces hablamos de atracones y purgas. Atracones es cuando comemos de una manera, se denomina la correcta denominación de atracón es comer mucha cantidad de comida, mezclar esa comida en un periodo de tiempo muy corto, ¿sí? No es picotear, eso es otra cosa, el picoteo de como una media luna, pasaron 10 minutos, 15 como una galletita, vino alguien con otra, paso por la ladera, agarro una fruta, no.
El atracón es, me siento y por ahí hago unos fideos y después como un pedazo de torta y después como, y eso en un curso de 10 minutos como un montón y después me siento mal. Esa es la correcta definición de atracón porque a veces se confunde, hay mucha gente que te dice tengo atracones y en realidad no son atracones. Y las purgas es, después de alguna manera, purgar todo eso porque el cuerpo muchas veces no resiste y no tolera esa cantidad de comida. Y es donde se empiezan a dar secuelas fisiológicas y psicológicas, ¿sí? Que terminan yendo de la mano, como ven acá abajo con la flecha, terminan teniendo incidencia en factores biológicos de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Este, Hablamos de que una persona se vuelve mucho más vulnerable para desarrollar un TCA cuando hay determinadas combinaciones de factores, los individuales, los familiares y los socioculturales. Entonces, si se dan todas estas cuestiones y además las personas tienen una predisposición, porque no todos tienen una predisposición para un TCA, es una posibilidad que estén más vulnerables, ¿sí? Un evento estresante en una determinada etapa del ciclo vital, la adolescencia, por ejemplo, ¿sí? Es un terreno súper fértil para esto que hablábamos de las dietas, por eso lo puse como la primera palabra a súper tener en cuenta y las actitudes extremas respecto al peso y a la figura. Y esto precipita el problema, ¿sí? La perpetuación del TCA, además de lo que puede haberlo disparado en un comienzo, que puede haber sido algún factor, algún estresor, está estrechamente también relacionado con efectos fisiológicos y emocionales propios del trastorno que se esté cursando, que ahora vamos a ver algunos más allá de los que conocemos porque hemos escuchado, que tienen en común todos los trastornos, los trastornos de la conducta alimentaria, hay una obsesión por el peso y la figura corporal, ¿sí? Y hay prácticas reiterativas para controlarlo, ¿sí? Que se vuelven de alguna manera un poco obsesivas. Los más conocidos, ¿sí? Es la anorexia nerviosa, que es el miedo intenso a aumentar de peso o a engordar, ¿sí? Hay una preocupación excesiva por la silueta, aparece la restricción alimentaria. Restricción es esto de decir, bueno, voy a quitar determinadas comidas. Entonces voy a quitar lo dulce, voy a desayunar un té, porque si ya le pongo leche tiene tantas calorías. Bueno, ahí empieza como toda una cuestión y hay toda una investigación que los adolescentes en general suelen hacer de qué comida, cuánto pesa calorías y todos estos conceptos que empezamos a escuchar a veces en los adolescentes que tenemos que estar muy atentos cuando empiezan con ese discurso. A mí me empieza a ver claramente una distorsión de la imagen corporal, ¿sí? La bulimia es otro trastorno, ¿sí? Aquí en la bulimia es donde se da la presencia de los atracones, se come en exceso y después se genera una conducta compensatoria, ¿sí? Que puede tener que ver con el exceso de actividad física o también con una compensatoria como por ejemplo la purga o el vómito, es lo que se llama vómito, ¿sí? Lo mismo, hay una percepción de sí mismo excesivamente influida por la forma corporal y el peso. Vuelve a haber una distorsión en todos también de la imagen corporal, un poquito lo que hablábamos antes, una obsesión por el peso y la figura y prácticas reiterativas para controlarlo, ¿sí? El TANE, que es un trastorno alimentario no especificado, porque en realidad cumple como decimos, los parámetros para algunos trastornos, pero no para todos, ¿sí? Entonces, nada, quedan como no especificado. El BED, que es el trastorno exclusivamente por atracón, ¿sí? Que son episodios de atracones sin ninguna conducta alimentaria, sin ninguna conducta compensatoria. Entonces, las personas tienen atracones y después se sienten mal, claramente, porque en el atracón siempre es mucha la cantidad de comida que se come, genera un malestar corporal muy grande, pero no hay ninguna conducta compensatoria. No aparece ni la purga, ni el exceso de actividad física, ni la restricción, ¿sí? Que a veces sucede en el atracón de, bueno, si comí un montón al mediodía o me atraconé a la noche, al otro día desayuno un té. ¿Sí? Eso suele pasar. Es más, quizá alguno dice, pero esto a mí me pasó. Recuerde que cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, hablamos de conductas reiteradas y reiteradas y reiteradas en el tiempo, ¿no?
Este es otro trastorno alimentario del que poco se sabe, que es la ortorexia, ¿sí? Que es la obsesión por comer sano. Comienza como un inocente intento de empezar a mejorar la calidad de alimentación, de comer de alguna manera más saludable y demás, pero con el tiempo empiezan a aparecer rigideces y obsesiones sobre cómo hay que comer y qué es lo que está totalmente prohibido, ejemplo, la carne, o el modo de comer se vuelve absolutamente restrictivo, entonces quizás son personas que no comen carne, que no comen pollo, que no comen huevo, que no comen lácteos, estamos los ovolácteos vegetarianos, los vegetarianos, no es porque todos tengan ortorexia, pero se empieza a ver como de alguna manera una obsesión en que hay determinados alimentos que no se pueden comer, ¿sí? El principal riesgo acá es que no hay conciencia de la enfermedad y son personas que por ahí no están dispuestas a curarse porque en realidad eh, tienen como todo un discurso respecto a por qué comen de esta manera y demás. Después también hay otro trastorno de la conducta alimentaria que es la vigorexia, ¿sí? También conocida como la dismorfia muscular, se da sobre todo en hombres entre 18 y 35 años, en el cual aparece como una obsesión bastante marcada, importante, de cuidar el cuerpo y el estado físico, ¿sí? Como se ven muy delgados o débiles, empieza como ahí un poco una cuestión de un exceso de actividad física que se empieza a tornar desmesurado, ¿sí? En función de generar como esto, ¿no? El cuerpo más grande, aparece mucho también todo lo que tiene que ver con el exceso de actividad física, el gimnasio todos los días, mucho tiempo y quizá la alimentación desequilibrada, porque en realidad no está mal querer tener un estado físico saludable, pero eso va de la mano de alguien que me guíe de cómo tiene que ser la conducta alimentaria, cómo comer para que también eso tenga una razón de ser. Hay que comer muchas más proteínas, hay que tener determinada conducta alimentaria para poder pensar en, bueno, en tener mucha actividad física, ¿sí? Acá, bueno, es un cuidado de estar atento a todas estas cuestiones en nuestros adolescentes, en nuestras amigas, en hermanos, en hermanas, eh, porque a veces estas cuestiones aparecen muy de golpe. Acá hablamos de los 35 años, ¿sí? Quizá en los otros TCA hablamos de trastornos más de la infantojuveniles, pero acá hablamos de trastornos a otras edades, ¿no? Entonces estar atento a esto. Se puede prevenir un TCA, no a la comida, al cuerpo y a las calorías como tema de conversación, ¿sí? Eh, a ver, no a la comida, no, quiero decir, no a que la comida sea el único tema. A veces nos pasa, por ejemplo, a todos nos pasa en las fiestas, que el tema obligado es la comida y por ahí son 2 o 3 semanas de estar hablando quién cocina tal cosa y quién no, y entonces comemos el vitel toné solo en las fiestas, como si no se pudiera comer en otro momento, o el pan dulce, si alguien quiere comer un pan dulce, ahora no es tan fácil de encontrar un pan dulce. Eh, las calorías tampoco, no es un tema a tratar en casa con los chicos, ¿no? Si esto tiene tantas calorías, ¿sí? La autoexigencia exagerada, el perfeccionismo a veces absurdo, tanto en el cuerpo como en otras cuestiones, ¿sí? Quizá en el colegio o otras cuestiones que hacen a que después eso se lleve a otras áreas en nuestros adolescentes. No al ayuno ni al salteo de comidas, ¿sí? Y esto es importante, por ejemplo, a nuestros chicos cuando van al colegio y quieren solo tomar un poquito de leche, alguna cuestión ahí de que puedan comer una galletita, de que puedan empezar a tomar el desayuno como la comida principal, porque realmente es la comida principal, es con la cual arrancamos nuestro día, ¿sí? Y no al comer solo y aislado siempre que podemos, ¿no? Si estamos en familia, intentamos que el momento de comer, del momento de la ingesta, sea un momento de plena conciencia, de realmente prestar atención a lo que estamos haciendo. Nos estamos alimentando, ¿cierto? Entonces, que realmente sea algo en el cual haya conciencia de lo que estamos haciendo. Fortalecer la autoestima, reconocerte como una persona única y especial, ¿sí? Aprender de los errores, la comunicación asertiva con nuestros adolescentes, el poder hablar,
Si nosotros notamos algo, no sé, que estamos comiendo y que nuestros hijos en general, lo que se suele observar es que por ahí se levantan y se van al baño, en que dicen, no, bueno, yo me voy a comer a la habitación, en que dan vueltas en el plato y no comen mucho, ¿no? Son como todas cuestiones que a veces nos empiezan a llamar la atención. Entonces, poder no castigar, sino hablar de, bueno, qué te está pasando, cómo te estás sintiendo, ¿no? Tratar como acercarse para poder como un poco comulgar con ellos de qué es lo que está sucediendo, ¿sí? No creer todo lo que venden los medios de comunicación, poder tener un pensamiento crítico, y hacerlo también con nuestros hijos, cuestionar estos modelos de belleza dominante, ¿sí? Recordar que primero siempre está la salud, comer de todo, que no haya restricciones, que no haya restricciones, comer de todo, pero empezar como a comer de forma moderada. Y si no puedo hacerlo, buscar algún profesional que me acompañe. Hay muchos nutricionistas que nos pueden acompañar a comer de una manera saludable, equilibrada, sin tener que restringir alimentos, sin tener que quitar alimentos, este, enseñándonos a comer. ¿Cuál es la porción? La porción que tengo que comer yo no es la misma que tiene que comer cada uno de ustedes. Entonces, bueno, es muy personalizado. Entonces, cuando no podemos por ahí solos, buscar quien nos pueda acompañar. No iniciar a veces dietas por nuestras cuentas, estas dietas de la luna, de esto, porque, bueno, son dietas que le sirvieron quizá a una persona, y lo cual no significa que le sirvan a todas. No sabemos qué es lo que nuestro cuerpo está necesitando, no sabemos cuáles son las proteínas que estamos necesitando, si tenemos algún nutriente que lo estamos precisando y nosotros no lo estamos incorporando, una vitamina. Entonces, es preciso que haya un seguimiento nutricional y clínico, ¿sí? Si estás en riesgo, obviamente, si alguno de todas estas cuestiones que estamos hablando las notas mucho, las notas en un familiar, busca ayuda, ¿no? Déjate aconsejar, buscar ayuda en profesionales de la salud mental, profesionales de salud nutricional, profesionales de salud de clínica médica para poder acompañar estos procesos, ¿sí? Acá hay una frase que para mí es tal cual, naciste para ser real, no perfecto, ¿sí? El concepto de perfecto igual es muy amplio, porque seguro, perfecto, perfecta, dice, pero bueno, acá somos, creo que ahí vi que hay hombres también, y además a los hombres también les sucede esto. Eh, Perfecto es muy amplio el concepto, pero bueno, acá hablamos de TCA, entonces voy a tratar de quedarme con resumirlo a eso. No hay cuerpos perfectos, cada uno tiene el cuerpo que tiene, obviamente se siente como se siente con ese cuerpo y quizá intenta sentirse mejor, esa es la idea, pero siempre tratando eh, de lo que hablamos al principio, ¿no? De aceptarnos, de poder vernos como somos, y si algo de eso que vemos no nos convence, poder buscar de alguna manera un acompañamiento para poder ver cómo podemos moldear aquello que no nos gusta o no nos hace sentir tan cómodos con nosotros mismos, que puede ocurrir, ¿sí? Bueno, Bueno, muchas gracias para excelente. todos. Buenísima la charla. Te voy a ir leyendo algunos Sí, mensajitos que claro, llegaron por el chat y después ya pueden levantar la mano si quieren y preguntar. sí. Florencia Santoro nos dice, ¿cómo afecta en preadolescente con baja autoestima donde un progenitor obliga a pesarse semanalmente? Ujú. Eh, Esto lo dijo Florencia, porque la leí Florencia, sí, Florencia Santoro. Florencia, no sé quién es el progenitor que lo obliga, pero debería no ocurrir. Si En querés, la preadolescencia es una edad donde, si querés, Florencia, puedes habilitate el desmutearte, ¿eh? micrófono, sí, no hay problema. Em, em, bueno, mientras yo te voy hablando, mientras vos te quitas, ahí Ahí está, estás, perdón. ahora Buenas sí. tardes, gracias. Buenas Muy tardes, ¿cómo amable. estás, Florencia? Muy bien, muchas gracias. A vos. Te consulto principalmente porque, bueno, es un tema personal y hay un trastorno por parte del papá que aún la justicia es muy lento con esto y tiene un trastorno psiquiátrico Ujú, que no está detectado aún. Todos los ujú, psicólogos que han intervenido tienen que ver con eso, pero me ha pasado desde los 9 años. Mi nene, que tenía 11 y medio, que lo obliga a pesarse cuando los dejo con la niñera. Estoy separada, obviamente, ¿no? Pero cuando ujú, están con la niñera, llama por teléfono y los indica, tienen que pesarse en la casa de mamá,
y yo trato de que eso no esté porque si bien siempre fue muy flaco, desde la separación hace 6 años subió mucho de peso y su Ujú, autoestima es muy baja. Entonces, ujú. esta conducta fue haciendo que si antes comía verduras, hoy no las quiere, yo no ¿Él lo está he en obligado. tratamiento, Florencia? ¿Está en No, tratamiento todavía terapéutico? no. Bueno, primera indicación que yo te haría desde aquí, desde el área de salud mental, es, estaría bueno que él pueda ver una nutricionista y que pueda ver alguien de salud mental, que pueda acompañarlo para que él pueda empezar a él reconocer su cuerpo, más allá del otro. ¿Viste cuando hablábamos de esto de la expectativa ajena? Sí, Poder pensarse él, cómo se ve él, porque es esto del espejo que yo mostraba. Quizá él se mira al espejo y no se ve bien, o sí se ve bien, pero todo esto es preciso como evaluarlo y ver qué es lo que él está viendo. Ahí mucho con la otra persona, evidentemente, no sé cuánto podemos hacer, pero sí no, podemos hacer nosotros de decir, bueno, a ver. La realidad es que está sucediendo esto, entonces es preciso abordarlo desde otras aristas, con otros profesionales que puedan acompañar, eh, que puedan acompañar estas cuestiones, ¿no? Entonces, por claro, ahí yo lo que mi recomendación es buscar un terapeuta, buscar una nutricionista y ir viendo, porque si él pasó de ser muy delgado a tener un poco de sobrepeso, es como un poco, hubo algo sucedió algún cruce hubo, algún corto en donde él disrumpió. Entonces, bueno, es importante que lo trabaje. Claro, y hubo una obligación también a comer alimentos que no quería, entonces como que está Claro, muy marcado el tema alimenticio, por eso preguntaba claro. cómo lo puede afectar, cómo puedo ayudar. Actualmente empezó un tratamiento eh, Mm. psicológico, que es lo que Bien, necesita por otra bien, cuestión, pero me bien. preocupaba su Bueno, imagen por ahí corporal. es algo a pensarlo Gracias, esto, a gracias. introducirlo en el espacio, comentarle a la terapeuta y ver si es preciso, ¿sí? Porque a veces entrar en el mundo nutricional también es un tema. Ujú. em, Ver si es preciso hacer una consulta nutricional para que él pueda empezar a amigarse un poco con los alimentos, saber qué cosas le gustan, ¿no? Es chiquitito, tiene como un montón de tiempo, entonces me parece que por ahí si encontramos alguna nutripiola que lo pueda guiar, lo amigue un poco con alimentos que por ahí tuvo que comer obligado y bueno, entonces pueda ir ahí como eligiendo, Muy ¿sí? clara, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, muy bien. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es el mejor centro para comenzar un tratamiento de TCA? ¿Recomendás alguno? Ximena, hay un centro que se llama Caminos, igual que yo, pero con S, Caminos. eh, Déjame que te digo exacto, trastornos alimentarios. Te digo exacto porque lo tengo aquí en mi Instagram, pero se los voy a escribir. Caminos, camino, no, es un camino. Lo dejo escrito acá para que después lo puedan buscar. Ah, genial, queda en el chat, así después lo pueden ver todas. Eh, Ellos tienen un enfoque integral, falta la arroba de adelante, pero no lo pude poner. Ellos tienen un enfoque integral, ahí trabaja una psiquiatra, un médico clínico, psicólogas, hay terapias de grupo, hay terapias para los padres, para familiares, porque todos estos trastornos son trastornos no solo de una persona, sino de toda la familia. Entonces, hay que acompañar acá también a la familia en toda esta cuestión de cuando se dan situaciones muy, muy difíciles, a veces en bulimias, en anorexias, eh, y desde este lugar acompañan mucho también a esto un enfoque integral, porque hay grupo para los padres, hay grupo para personas que pues, por ahí tuvieron algún trastorno en la conducta alimentaria y son personas ya grandes, adultas. Es un centro muy interesante, yo lo recomiendo porque de verdad que nada, trabajan súper bien. Bien, ahí nos dice gracias, Jimé, de nada. También tenemos Daniela que nos dice, ¿qué es la actitud de los padres con un adolescente con bulimia que no se quiere tratar? Supongo que, Daniela, si te querés habilitar el micrófono, eh, supongo que estarás preguntando por qué actitud deben tomar los padres, ¿no? Hola. Hola, sí, Daniela.
Sí, ¿qué tal? Sí, lo que pasa es que lo escribí mal. Sí, la actitud de los padres, en este caso nosotros, que tenemos una hija que tiene bulimia, ya es grande, ya es mayor de edad, pero no se quiere tratar. ¿Y cómo es la actitud que tenemos que tener con ella en casa o en general? Porque es un tema. Eh, no sé a qué grados es su bulimia. Recordá que cuando hablamos de cuando ya nos empieza a interferir en nuestras cuestiones cotidianas, como ser nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestras amistades, no es una salida, no querer salir con amigos los sábados porque me veo de tal manera o lo que fuera, ya ahí es algo para intervenir de forma como inmediata. Si es así, es buscar algún centro, Camino es uno, después hay otro, está Medinac también, que lo voy a dejar anotado acá. Eh, Buscar un centro en el cual nuestros hijos hagan apego con algún profesional. Eso es lo que necesitamos, que haga transferencia, ellos, no nosotros. Que ellos hagan transferencia con algún profesional que pueda empezar, aunque sea, a trabajar con ellos solos. La realidad es que tanto en la bulimia como en la anorexia, como en la obesidad, cuesta mucho a veces la conciencia de enfermedad. Nosotros llamamos conciencia de enfermedad a que yo me reconozca que tengo esto. Yo reconozco que tengo anorexia, reconozco que tengo, no sé, bulimia, reconozco que tengo obesidad o sobrepeso. Entonces es lo que llamamos conciencia de enfermedad. Cuando la conciencia de enfermedad no está, el tratamiento se hace mucho más difícil, pero no imposible. Entonces es encontrar a alguna persona. Ahí en Camino hay muchas profesionales jóvenes que están formadas en Foro, en la Fundación Foro, entonces son muy piolas, trabajan en cognitivo-conductual, entonces llegan muy fácil a los chicos y es como el primer ingreso y después, bueno, los papás van por otro lado y después se va armando toda una red, porque es lo que necesitamos. En estos casos se necesita una red. En la casita, ahí están nombrando también, qué genia, quién es María de los Milagros. La casita también, ¿sí? Eh, Me faltó la casita también lo recomiendo, son todos lugares que recomiendo. Exacto, en la casita es lo mismo que en Camino, trabajan de manera integral, trabajan con ella, trabajan con los papás, con la familia, con grupos. eh, entonces es cuestión de que ella quizá ahí encuentre un lugar de pertenencia para después poder dar lugar a lo demás, ¿sí? Sí que se deje ayudar, ya sea en alguno de estos centros que te fui mencionando. Camino y la casita son para mí lo mejor, entonces cualquiera de los dos lugares puede andar muy bien como para que hagan una entrevista de admisión, le comenten y ellos mismos van a ir viendo con qué profesional conviene que ella haga la entrevista, por su perfil y demás. ¿Sí? Bien, Bueno, muchas perfecto. gracias. Por favor. Patricia nos dice, excelente doctora, describió toda mi vida, sigo recibiendo ayuda, pero es difícil tener estabilidad, sobre todo ahora con la presión de las redes. Fortalecer la autoestima es fundamental. Bien. Sí, Eh, es difícil. Ahí tu nombre era, me dijiste. Patricia, Patricia, en Camino hay un grupo de apoyo terapéutico semanal, creo quincenal, para personas con algún trastorno de la conducta alimentaria virtual, que también te puedes inscribir y compartir un poco e ir haciendo un acompañamiento. No olvidemos que son enfermedades que de alguna manera son concominantes, están siempre, ¿sí? No es que uno en algún momento deja. Entonces, hay que ir haciendo como un apoyo constante y de alguna manera teniendo siempre recursos, generando recursos, porque después vienen las vicisitudes de la vida misma que irrumpen y uno gira el camino, ¿no? Entonces es importante, como siempre, estar y se me congeló la imagen. ¿Ustedes también? en Sí, camino. se nos congeló de vuelta la imagen un segundito. A ver, Ahí está, ahora te ahí estamos. tenemos, ahí te recibimos de Ahí, vuelta, sí. bien, ahí en camino podés averiguar, porque ahí son grupos abiertos y es una ayuda cada tanto que vos estés ahí como reforzando todo lo que tiene que ver con tu tratamiento. Y también el área de salud mental. Vos me decías que estabas con la doctora Ledesma, no sé si es Nutri,
entiendo que no, si es doctora debe ser eh, psiquiatra o clínica médica. Eh, Acordate que tiene las tres patas: nutrición, salud mental, clínica médica. ¿Sí? No, igual la que nos decía de la autora Ledesma era Natalia, que es el comentario que sigue, que dice, hola, tengo obesidad hace Ah, más de 20 ok. años, hice todo tipo de dietas, no soy constante, estoy en tratamiento con la doctora Ledesma, pero siento que me falta apoyo. No, Natalia no. Patricia, fíjate si por ahí con algún apoyo terapéutico no te ayuda también. Y Natalia, fíjate lo mismo. O sea, con un apoyo terapéutico, quizás más allá de que estés en tratamiento, recordá que todo lo que es trastornos de la conducta alimentaria tiene como estas tres patas, ¿sí? Nutrición, salud mental y clínica médica. Entonces, cuando alguna de ellas falta, porque todo lo que es salud mental es hábitos conductuales para la ingesta de comida, poder modificar esos hábitos. Como me decís, mira, Silvina, yo desayuno y después recién almuerzo y meriendo medio así rapidito y mi comida fuerte es la cena. Bueno, ahí hay que, esos son hábitos, ¿no? Entonces por ahí otro te dice, no, yo desayuno, después desayuno en el trabajo, no almuerzo, meriendo, son hábitos. Todos esos hábitos, así como generamos unos, podemos generar otros, con tiempo, obviamente. Entonces, lo que tenemos que apuntar es a que esos hábitos y esas conductas ir pudiéndolas modificar. Y eso lo hacemos mucho desde el área de salud mental, ¿sí? Lo trabajamos mucho desde el área de salud mental. Bien, María de los Milagros nos dice, mi hija de 13 años está yendo a la casita y se está abriendo a la ayuda. Sí. También trabaja de manera integral con los padres y familia si es necesario. Sí, súper. Tanto la casita como Camino son dos centros que son integrales y trabajan no solo con el paciente y todo su coyuntura y su contexto, el entorno, familia, mamá, papá, hermanos, porque los TCA nos incluyen a todos, no solo la persona que lo padece, sino que también trabajan esto, como les decía, con todas las patas que tienen que ver con los trastornos de la conducta alimentaria que son necesarias. Bueno, excelente. No tenemos más consultas por el chat. Yo no sé si alguien de los que están presentes se quiere habilitar el micrófono y hacer alguna otra pregunta. Nos queda unos 7, 8 minutitos. Podemos aprovechar para Hola, preguntarle. Hola, ¿cómo estás, Hola Natalia, Natalia? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, Bien. yo estoy con terapia psicológica, psiquiátrica también, y mi consulta era la siguiente, porque o sea, ahora haciendo cuenta más de 20 años que estoy con obesidad, eh, si había, por ejemplo, esto lo hablé con mi psicóloga, ¿no? Algún tratamiento, por ejemplo, alguna psicóloga especializada en el tema, si había dentro de Pasteur las charlas, que en algún momento había como Ujú, grupos para de descenso de peso. Estoy con la doctora de Ledesma, que es nutricionista, es médica nutricionista de Pasteur. ujú. ¿Y le consultaste a ella? Porque entiendo que sí lo hay. Sí, hay, Hay hay, un... sí, hay Sí, grupos. lo consulté y nada, lo consulté y me dijo que consulte en recepción y bueno, no, hasta ahora lo único que me mandaron es este Zoom. Bien. Bueno, No Nati, me mandaron. mañana voy a consultarlo con el área que se ocupa de este tema, que es Sí, un sector del área médica, y te vamos a mandar la sí, información. Los grupos existen, no los Sí. manejo yo desde el área de actividades, como sí sucede con sí, cesación tabáquica, por ejemplo, que sí los manejo desde mi sector. Estos son específicamente del área médica, pero voy a transmitir tu consulta para que aunque sea por mail te contacten. Sí son sí, grupos sí, que tienen yo ya dejé encuentros el a mail, pero veces. no me contactaron todavía. O sea, me Bueno, mandaron este Zoom nada más, pero claro que te lo voy a haber mandado yo seguramente, pero no te preocupes. Yo ahora tomo nota de tu nombre completo y mañana hablo con Mariana sí, Corti, que es la responsable del sector, para sí. que te podamos orientar a ver cómo haces para sumarte a... Me llama la atención que la nutricionista te haya dicho que hablaras con recepción, porque generalmente Claro. esos Sí, son lo que pasa programas es que que se yo enrolan.
Sí, Claro, yo estaba enrolada y creo que perdí el enrolamiento porque falté como por seis falta de meses. seguimiento, claro. Ah, Sí, capaz que puede por ser. eso. Claro, Sí, 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 es puede como ser, que me eso tengo que funciona así. volver a enrolar, pero ella me Claro, pidió, porque no falté, como no bajé de peso, no fui, viste, error mío, ok. y no fui a la consulta. Ahora volví y bueno, tengo que ir más seguido, me dijo, para mantener la cronicidad. Bueno, no Claro. te preocupes, yo mañana te averiguo todo y contra el mediodía te paso la información a ver a dónde te tenés que contactar, como para que te puedan agregar al grupo. Ah, Bien. buenísimo, ¿Mm? muchísimas gracias. No, de nada. De nada, Natalia. Con Gracias. respecto a si Luis Pastel cubría los tratamientos, en Medinac sí lo cubre. En la casita y en Camino no. Son instituciones privadas. Tanto Camino como la casita son instituciones privadas. Pero en Medinac sí lo cubre. Ah, muy buen dato, buenísimo. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? No sé, en la casita no cubre, pero en el creo que sí. Sí, ahí nos está Sí, sí, escribiendo sí también cubre. María de los Milagros. Silvia Oliva pregunta si cubre los tratamientos, que ya lo respondimos recién. Si se podría hacer virtual, ¿qué cosa, Silvia? Si se podría hacer virtual. Si querés, Calculo que habilitate el los micrófono. tratamientos, te referirás vos a los tratamientos, porque estás en zonas, claro, los tratamientos. Sí, Y tendrías que averiguarlo en Medinac. Lo que pasa es que, claro, al tener que a veces las terapias de grupo y es tan importante que estén presentes y se puedan ver, porque el ver al otro y demás, a veces eh, tendrías que averiguarlo en Medinac, pero puede ser que sea virtual. Tendrías que averiguarlo. claro, habría que ver si dentro del lugar tienen esta modalidad Es esa virtual. modalidad, Claro, y después en correcto. todo caso ver que supongo que lo debe cubrir también Pasteur con esa modalidad. De nada, Sí. Silvia. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, no, no tenemos más preguntas por el chat. Yo les agradezco a todos, a todas, el estar presentes el día de hoy. La verdad que es súper interesante la charla. Silvi, como siempre, un placer, Muchas súper claro, gracias. súper interesante todo. Yo quedo siempre como nexo. Si alguien quiere hacer alguna consulta después de esto o algo que les quede dando vuelta y quieren preguntárselo a la doctora, yo puedo ser el nexo entre ustedes, me pueden escribir actividades y se lo reenvío. Eh, y bueno, no tenemos más consultas, así que podemos dar por finalizado el encuentro. Bueno, Gracias nuevamente y nos vemos en con próximas temáticas seguramente en lo que queda del año. nos vemos pronto. Un beso para todos. Gracias por estar presentes, hacerse un momentito hoy y que tengan una buena noche. Gracias igualmente. Buenas noches. Chao, chao, adiós.